Hola chicos, en esta oportunidad quisiera comentarles lo importante de estas reuniones, lo importante de reforzar nuestros conocimientos, lo importante de aprender cosas nuevas y sobre todo decirles que aunque la universidad nos prepara con habilidades duras, habilidades suaves, lo que llamamos las soft skills y las hard skills, tener presente que si bien es cierto la universidad nos enseña conocimientos técnicos, conocimientos teóricos, habilidades como el dibujo técnico y idiomas, debemos tener en cuenta que nuestra meta también es la proactividad, la inteligencia múltiple, ser asertivos en las comunicaciones. Creo que la responsabilidad, creo que teniendo todos estos conjuntos de herramientas, allanará cualquier camino en el futuro que profesionalmente emprendamos y será mucho más fácil conseguir todos nuestros objetivos. Bien, inmediatamente después de decir esto, vamos a pasar de llano al tema que nos va a ocupar, por lo menos en estas dos primeras sesiones, que son la ubicación de nuestro proyecto y el estudio del entorno urbano que nos ocupa. Para esto, lo más importante de todo es el parámetro urbanístico. ¿Qué es el parámetro urbanístico y edificatorio? Es un documento formal que nos entrega la municipalidad y en el cual nos describe las bondades o la disponibilidad de ese terreno. En él encontramos información valiosa como por ejemplo la altura de la zonificación, la altura del predio, la zonificación, el porcentaje de área libre que debemos dejar, la cantidad de estacionamientos que debemos proponer en nuestro proyecto. Entonces, sí, debemos de saber interpretar el parámetro para que nuestro proyecto sea viable y para que de esta manera aconsejemos bien a nuestro cliente sobre las bondades que podría o no tener su proyecto. Bien, esto también nos indica la zonificación. La zonificación es un elemento urbano muy preciado en esta época, ya que determinará la función de nuestro proyecto. Por ejemplo, si queremos hacer un colegio o una universidad y la zonificación no nos acompaña, es decir, tiene una zonificación vivienda-taller, entonces esta edificación no será posible. Para el caso que nos ocupa, que es taller 7, taller 6 y taller 5, porque esto es un compendio que estoy haciendo para los tres talleres, tenemos en el caso de taller 7 un terminal terrestre, entonces nuestra zonificación tendrá que ser otros usos o tendrá que ser comercio metropolitano, ¿correcto? Entonces tengamos presente que de nuestro análisis urbano también se desprenderá eh, esa condición que tiene que acompañar al desarrollo de nuestro proyecto. Lo mismo pasaría con el Hotel 6 Estrellas. Tendría que ser una zonificación de comercio metropolitano para que pueda acompañar al proyecto que necesitamos hacer. Llámese Hotel 6 Estrellas, auditorio y centro comercial. Y bueno, no sería tan exigente con el taller 5, que es una vivienda, un diseño de una casa, o es un proyecto de tipo residencial, que sí tendría que ser una zonificación que es la más abundante, que sería residencial, ¿no? Que puede ser uno, dos, incluso tres. Bueno, dicho esto, pasaríamos a lo que sería el estudio del clima, es decir, cómo va a incidir el clima en nuestro proyecto. Si hay una precipitación pluvial fuerte, importante, eh, cómo son los días calurosos, cómo se comportan en las cuatro estaciones. Luego tenemos que tener en claro la geología, cómo es el suelo en ese lugar, porque definitivamente de eso determinará la construcción del mismo, es decir, haremos uso de un estudio de suelos. Obviamente que no será a nivel profesional, pero digamos que revisaremos un poco en qué condiciones se encuentra, si la napa freática está
muy profunda o muy superficial, es decir, contaremos con ese recurso también geológico. Otro tema importante sería la hidrología, es decir, si cruzan ríos importantes por ese sector, si son navegables o no, si son de caudal interesante, importante, si en algún momento se presentan precipitaciones, inundaciones, cosas que podrían afectar a lo largo de nuestro proyecto. Luego trabajaremos con la topografía. ¿Qué significa eso? Significa los diferentes niveles que se encuentran situados dentro de nuestro terreno. Es decir, podemos tener diferencias de variaciones de alturas, podemos tener inclusive retos que sufrir, que sortear, si se trata de diferencias de nivel demasiado profundas o demasiado grandes, ¿no? Otro tema importante que debemos de tener en cuenta para nuestro proyecto es la vegetación que circunda, es decir, tiene una vegetación importante, hay árboles que definitivamente van a ser aprovechables o van a ser, de repente van a dificultar nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a sortear los árboles? Lo vamos a incluir dentro de nuestro proyecto, va a ser un aspecto paisajístico importante. ¿Van a darnos provecho o nos van a, de alguna manera, hacer que nuestro proyecto tenga otras características? Entonces, eso es muy importante. También no debemos dejar de considerar la fauna, qué tipos de animales viven ahí. Son animales preservados por la naturaleza o son animales silvestres, son animales de tipo domésticos. Y luego la orientación. La orientación, tanto como el asoleamiento, es fundamental en el desarrollo de nuestro proyecto, ya que eso nos permitirá saber hacia dónde vamos a dirigir nuestras ventanas, hacia dónde van a ir dirigida toda nuestra arquitectura, toda nuestra volumetría. Eso va a incidir incluso en la colocación de otros elementos como son los edificios de menor altura, piscinas, canchas de fútbol, canchas de tenis, en fin. Bueno, ese sería el primer estudio, digamos, del análisis del terreno. Y luego tendríamos otro estudio un poco tal vez denominado, por ejemplo, lo que es la legislación urbana. Entonces ahí estaríamos entrando en lo que es el uso del parámetro, no agredir lo que nos circunda, respetar las alturas permitidas, respetar lo que es el porcentaje de área libre, la viabilidad del mismo, ¿no? Saber qué carreteras lo circundan, saber qué tipo de carreteras hay, si las hay de tipo metropolitano, si las hay de tipo regional, si las hay de tipo zonal. Entonces, cómo nos aproximamos a nuestro terreno, si es fácil llegar, si no es fácil, con qué medios se cuentan, qué medios de transporte llegan a este lugar, marítimos, terrestres, aéreos, pluviales, todo eso que es importante para poder abordar el terreno de una forma integral. Luego hay un tema muy interesante que también debemos de tener muy en claro, es el análisis cultural. Y estas características son respecto a la sociedad, son respecto al objeto arquitectónico versus cómo las personas ven el objeto arquitectónico. Si bien es cierto, es una relación de ida y de vuelta, eso no se trata solamente de lo que el arquitecto planea o piensa, también hay que tener en cuenta cómo va a repercutir ese objeto arquitectónico nuevo en la vida de las personas, en el día a día. Correcto. Me gustaría en este punto hacerles recordar sobre el arquitecto Lerner, que es un arquitecto y político brasileño. Ha sido alcalde de la ciudad de Curitiba por 3 periodos y él habla mucho o ha hecho mucho trabajo sobre acupuntura urbana. Todos sabemos que la acupuntura es una técnica milenaria china que permite sanar al cuerpo mediante disposiciones de agujas en determinadas partes del cuerpo. Entonces,
¿por qué no usar ese término utilizando ese recurso, digamos, de cambiar algunas partes de nuestra ciudad que se encuentran enfermas o en franco deterioro y generar hitos arquitectónicos que mejoren la calidad de vida de las personas? Ese es el caso del terminal terrestre y también es el caso del hotel. ¿Por qué? Porque van a estar situados en lugares donde verdaderamente son desfavorecidos por el ir y venir de las personas, por el tiempo, porque, bueno, pues la ciudad hay momentos, hay situaciones en las que se deja morir lentamente. Entonces, vamos a tratar de nosotros con nuestro proyecto generar todo un dinamismo, un impacto que permita que la ciudad siga creciendo, siga favoreciendo. Entonces, los invito también a leer algo más sobre el arquitecto y político Lerner. Los invito también, como siempre le digo a todos mis alumnos, a tener ambiciones políticas, a querer cambiar desde abajo nuestra sociedad. Creo que los arquitectos somos los encargados de generar este cambio y los invito a leer un poco más del arquitecto Lerner, que sé que va a ser importante en el desarrollo profesional que nos ocupa y sobre todo en este trabajo. Bueno, amigos, eso es por ahora. Nos veremos próximamente en otra entrega. Un abrazo.